atiéndenos, recoge el grito de mi voz. Es tu consuelo saber que yo estoy junto a ti, guiándote hacia el cielo a ser feliz. ¿Cómo están, amigos oyentes y amigos televidentes de Nuestra Señora del Encuentro con Dios? Bienvenidos esta semana una vez más a la edición de este programa que el equipo de NC Perú, aquí en la blanca ciudad de Arequipa, semana a semana, podemos compartir con ustedes. Los amigos de Lima en los 1180 AM, los amigos de Cusco en los 720 AM y Canal 27, y los amigos de Arequipa en los 590 AM y también en el Canal 27, quienes nos verán, nos escucharán en la retransmisión vía nuestros canales en las redes, en internet, etc. Quienes normalmente nos siguen, ya nos han comentado varios, agradecen la presencia, y otra vez, gracias a Dios, está con nosotros el Padre Alberto Ríos Neira. Padre, gracias. Les quiero recordar a los amigos oyentes y televidentes que él es miembro del Sodalicio de Vida Cristiana y asesor espiritual del Sodalicio, del Movimiento de Vida Cristiana, aquí en la ciudad de Arequipa, y también es, usted ayuda a nuestro arzobispo en la labor de Vicario Episcopal. Vicario Episcopal. Gracias, Padre. Bienvenido, su saludo a los oyentes y televidentes. Muy bien, muchas gracias, queridos amigos, por su tiempo, por la oportunidad que nos dan de poder entrar en sus hogares, en su familia, para poder profundizar cada vez más en el sacramento de la reconciliación, en este año del jubilar de la misericordia. La vez pasada estuvimos hablando sobre el fundamento bíblico, ¿sí?, en particular, y ahora quisiéramos como recorrer, ¿no? Los invito a que nos acompañen a recorrer lo que sería como la historia del sacramento de la reconciliación, que tiene su fundamento en la Sagrada Escritura y también está respaldada por la profundización en la Sagrada Tradición. Como hablamos un momento, recuerden, hermanos, que la palabra de Dios es una y única, pero tiene como dos canales, por decirlo de una manera. Uno es la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios escrita, inspirada por el Espíritu Santo, como lo define muy bien el Catecismo de la Iglesia Católica. Y la tradición de la Iglesia es todo aquello que el Señor Jesús, junto con el Espíritu Santo, inspiró a los apóstoles y junto a ellos a hombres de su tiempo y a sus sucesores, para seguir profundizando en la verdad que ya el Señor había revelado. Es decir, la tradición de la Iglesia nos ayuda a profundizar en el misterio ya revelado. No inventa, porque el depósito de la fe, que es la palabra de Dios, tanto Sagrada Escritura como Sagrada Tradición, ¿no?, el depósito de la fe es inalterable. Lo que podemos es profundizar, no añadir, no mutilar, etc. Y la Iglesia entonces es custodia de ese depósito, lo transmite y también se promueve su sana investigación. Así es. Justamente el magisterio es el respaldo que el Papa, en comunión con los obispos, para profundizar en la verdad y para que todos nosotros los feligreses sepamos por dónde va la profundización y lo que Dios ha revelado, y no nos podamos llevar a situaciones subjetivas, opiniones teológicas, conclusiones a priorísticas que no necesariamente la fe de la Iglesia. Y yo creo que ahí los obispos, que son nuestros pastores en comunión con el Papa, tienen un trabajo de velar mucho para que, como decía San Pablo en sus cartas, tengamos siempre la recta doctrina y no nos vendan un gato por liebre, pues, ¿no? Sí, sí, esos vientos de doctrinas nuevas que decía San Pablo, y usted dice, bien lo recuerda, desde los primeros tiempos hasta ahora iba a ser así, para eso los obispos, qué bien. ¿Y qué nos dice esta Sagrada Tradición y Sagrada Escritura en este primer recorrer de este tiempo, Padre, sobre el sacramento de la reconciliación? Perfecto. Este primer bloque vamos a tratar desde los padres apostólicos, es decir, los que fueron como los discípulos de los apóstoles, o sea, estamos hablando los 100 primeros años, hasta alrededor del año 316, con la paz de Constantino y el primer concilio ecuménico, que es el concilio de Nicea 325. La segunda parte vamos a hacer un desarrollo desde el concilio de Nicea, cómo se ha profundizado en el sacramento de la confesión, hasta casi la escolástica, año 1000, 1200, y la tercera parte, más brevemente, la escolástica y el sacramento de la confesión. Entonces, viendo el primer punto, quisiera
queridos oyentes y televidentes, poner algunas pautas que nos puedan ayudar en esta reflexión, en este caminar. Lo primero, nuevamente, los sacramentos los instituye Jesucristo, no la Iglesia. La Iglesia es la administradora. Solamente los sacramentos los puede hacer el Señor Jesús porque es Dios. Uno de ellos es el sacramento de la reconciliación, que hemos tocado sobre todo 3 citas bíblicas muy interrelacionadas. La primera y fundamental, Juan 20, 21 al 23, perdonar y retener pecados. Y las otras 2 citas de San Mateo, Mateo 16, 18 y Mateo 18, 18, que es el poder de atar y desatar. ¿Ok? Muy bien. Muchas veces los hermanos separados, el año 1500, antes de Trento, bueno, alrededor de Lutero, etc., decían que la Iglesia había inventado el sacramento de la confesión y que especialmente esto había ocurrido a partir del concilio de Nicea, por eso la explicación que vamos a hacer ahora, ¿no? Y el contexto de lo que ellos dicen es equívoco. ¿Por qué? Recuerden, hermanos, que estamos en los primeros casi 300 años de la Iglesia. ¿Qué ocurrió en los primeros 300 años de la Iglesia? Persecuciones. Sí. Habían periodos muy, muy cortos de que no había persecución contra la fe, pero eran perseguidos. Entonces, las personas que eran cristianas católicas, verdaderamente había un esfuerzo muy grande por vivir su fe, porque le costaba también la vida, ¿no? ¿Cuántos testimonios tenemos de mártires, confesores? ¿Quiénes son los confesores? Los que los mutilaron o los torturaron, pero no murieron. Y no renegaron de su fe. Y no renegaron de su fe. Entonces, ¿qué ocurre? Uno dice, padre, pero no hay tantos testimonios. Hay muchos testimonios. Voy a leerlos rápidamente para que... Que es histórico, esto puede investigarlo cualquiera, Lo ¿verdad? pueden ver ustedes en internet y se van a dar cuenta que no estamos mintiendo. Primero, por ejemplo, uno de los documentos más antiguos, no inspirados, es la Didache o Doctrina de los 12 Apóstoles, que ya habla sobre la confesión de pecados. En un sentido hablan, tipo cuando nosotros vamos a la misa, el yo confieso, ¿no? Es cierto que no es propiamente una confesión de pecados, sino es un acto de humildad, ¿no? Pero también tiene otros textos que de alguna manera se insinúa ya en la Didache, según algunos teólogos, como vamos a mencionar. 1, la Didache. 2, la carta de Clemente a los Corintios, que testimonia frente a algunos problemas que ya habían en la iglesia de sacerdotes que se habían como medio revelado al obispo. Entonces, uno de esos documentos, uno de esos diálogos, es un testimonio muy fuerte que hace el obispo, y lo voy a leer para que nos demos cuenta de cómo insiste con mucha claridad en esta confesión que tienen que hacer estos presbíteros ante el obispo. Dice, carta de Clemente a los Corintios. Por tanto, pidamos que nos sea perdonado cuanto hayamos pecado y hecho a causa de alguno de los aliados del adversario, y aquellos que fueron los jefes de la revuelta y la sedición deben considerar lo común de nuestra esperanza, pues los que se comportan con temor y amor desean más caer en ultrajes ellos mismos que el prójimo. Soportan mejor su propio menosprecio que el de la concordia, que bella y justamente nos ha sido transmitida. Y sigue hablando y en un momento dice, ¿no? Insensatos corazones, sucedieron los signos y prodigios por medio de Egipto, tienen que confesar sus pecados, ¿no? Entonces, esto ocurre, estamos hablando, San Clemente, la carta de los Clementes es más o menos alrededor del año 110, 120, Sí, ¿no? sí, siglo I. Así es. San Ignacio de Antioquía, quien fue también mártir, vamos a mencionar en su momento, también da el Pastor de Hermas, que es uno de los textos más antiguos de los padres apostólicos. Pueden leerles un texto muy espiritual y muy bonito. Habla de la torre y las piedras, que hace una analogía frente a aquellas piedras que de repente en un momento salieron de la torre, la iglesia, pero que pueden volver a reincorporarse a través de ¿qué? De la confesión. Qué bella imagen, interesante. Es decir, miren, en verdad tenemos otra, por ejemplo, de San Justino Mártir, y así en los siglos II y III, San Hipólito, las constituciones y la didascalia. Por ejemplo, en esto de San Hipólito,
es muy importante porque tenemos, la iglesia ha recogido las oraciones de ordenación que se utilizaban, estamos hablando del año 250 después de Cristo, De ordenaciones presbiterales. de obispos. De obispos. De obispo a obispo, Ah, y miren mire. lo que dice. Sí. Padre, que conoce los corazones, conceda a este siervo que has elegido para el episcopado, que en virtud del espíritu del sacerdocio soberano tenga el poder de perdonar los pecados, Ajá. según tu mandamiento, que distribuya las partes según tu precepto y que desate toda atadura, según la autoridad que diste a los apóstoles. Si nos damos cuenta, junta la cita de perdonar, retener pecados, atar y desatar. Que vimos en Y Mateo, sí. así es. Y este texto, que es de la tradición apostólica como se conoce, inspiró las oraciones de consagración de obispos de muchos de los lugares del Oriente Cristiano Católico. ¿A qué zonas nos referimos? Por ejemplo, nos estamos refiriendo a Siria, ¿no? Toda esa zona. Mire. Entonces, ¿qué ocurre? Las mismas ordenaciones están explicitando. La función y lo que hacían en ese momento. Así es, ¿no? Seguimos, por ejemplo, otros textos. Orígenes, que es uno de los teólogos más eruditos, que están representados en lo que llamaríamos la Iglesia Católica de habla griega, Ya. ¿no? Que es como, decía un papa, uno de los pulmones de la Iglesia. Ah, sí. Y después tenemos a Tertuliano, Ujú. que era justamente cristiano católico y en un momento pasa a ser montanista del lado latino. Es uno de los más eruditos. Entonces, cuando veamos algunos textos, los pueden ver también en internet, ahí se resaltan, ¿no? Ujú. San Cipriano de Cartago, etcétera, ¿no? Entonces, yo quisiera leer uno que otro texto, ¿no? Y esto enriquece, así es. Porque no... La No es gente invento, es histórico, está allí. Así es. Es como cuando vemos un poco historia de Perú, o sea, o de América, o sea, está allí, vean los documentos, pues lo mismo. Así es. Por ejemplo, Orígenes, ¿no? Dice, hay una dura y laboriosa remisión de los pecados por medio de la penitencia. Cuando el pecador lava su cama en lágrimas y sus lágrimas son su pan día y noche, y cuando él no se avergüenza de decir sus pecados al sacerdote y buscar la medicina. Está allí. Observa con cuidado a quién confiesas tus pecados. Pon a prueba al médico para saber si es débil con los débiles y si llora con los que lloran. Si él creyera necesario que tu mal sea conocido y curado en presencia de la asamblea reunida, sigue el consejo del médico experto. Otra más. Aquel sobre quien Jesús ha soplado sobre los apóstoles, aquel cuyos frutos denotan que ha recibido el Espíritu Santo y que ha devenido espiritual, porque el Espíritu lo conduce como hijo de Dios en cada una de las acciones realizadas según el Logos. Perdona lo que Dios perdona y retiene lo que en los pecados es incurable. Como los profetas no predicaban sus palabras propias, sino las que Dios quería, Claro. así también Él sirve a Dios, el único que tiene el poder de perdonar los pecados. Refiriéndose al sacerdote y lo que hacía. Así es. Entonces, como hablamos un momento antes de la producción, hay que entender que en ese tiempo el ministro ordinario, por decir, del sacramento de la reconciliación era propiamente el obispo. Usted nos lo dijo, ¿sí? El obispo. Muy bien. 2. Es importante entender, hermanos, que había un esfuerzo muy grande de fidelidad del Señor a la iglesia y por lo tanto las persecuciones eran también ocasión de fortalecimiento entre ellos. Entonces, muy difícilmente se cometían, por decir, pecados muy graves porque la conciencia cristiana de ser santos también era muy fuerte. Qué bello, ¿No? ¿no? Sí. Entonces, ahora uno podría preguntarse, padre, en ese tiempo, estamos hablando de los 3, 4 primeros siglos, ¿no?, de la iglesia al inicio, ¿cuántas veces una persona se confesaba? Muy bien. Una vez. Una vez, padre. Una sola vez en la vida después del bautismo. También es histórico, está en documentos. Está histórico. ¿Cómo es esto, padre? Explíquenos. Sí, lo que pasa es lo siguiente. Entendían con mucha claridad que así como el bautismo es la primera tabla de salvación, el Señor nos da una segunda y única oportunidad, Wow. ¿no?, para verdaderamente ser fieles al Señor. Ujú. Y ahí venía el sacramento de la reconciliación, donde la persona se confesaba ante el obispo y el obispo le da una penitencia que tenía que cubrir
a veces, de acuerdo a los pecados, a veces mucho tiempo, varios años, Caramba. no entraban a la iglesia, había todo un ritual bien grande, hasta que nuevamente la persona se incorporaba o un jueves santo o un viernes santo y recién participaba de la Santísima Eucaristía comulgando, Qué cosa. ¿no? Sé que es muy corto lo que ahorita estoy hablando, que lo profundizaremos más ahorita después del corte, pero quería dejarles esa inquietud. Miren, amigos, la facilidad que Dios nos ha dejado ahora, que veremos por cómo ha cambiado también el uso, pero no lo que debe cambiar es la mediocridad, ¿no? Y ese fue uno de los temores que ahorita explicaremos mejor. Me parece genial esto último, sobre todo, padre, le agradezco mucho. Vamos a la pausa, como usted nos dice, y a los amigos oyentes y televidentes les decimos que no se muevan de sus lugares porque esto está muy provechoso para nuestra vida personal, en esta mediocridad que nos podemos estar hundiendo ahora, y sobre todo con este sacramento. El padre Alberto Ríos nos va a explicar más después de esta brevísima pausa. No se muevan. Señor, óyenos, ven, atiéndenos, recoge. Señor, óyenos, ven, atiéndenos, recoge el grito de mi voz. Continuamos hacia el encuentro con Dios en este segundo bloque en el que también en el día de hoy nos visita el padre Alberto Ríos, quienes quizá recién están sintonizándonos en el dial, en la televisión o en las redes, en internet. Les quiero recordar que el padre Alberto Ríos es miembro del Sodalicio Vida Cristiana, asesor espiritual también del Movimiento Vida Cristiana aquí en la ciudad de Arequipa, que es desde donde compartimos este espacio con todos ustedes, y también es vicario episcopal de nuestro arzobispo, Monseñor Javier del Río, aquí en Arequipa. Padre, gracias nuevamente. Usted nos comentaba que esto que parece sorprendente y un poco hasta desafiante, no sé si lo digo bien, que en esta primera etapa, digamos, los primeros tiempos de la iglesia, siglo segundo, tercero, nos decía, las personas se confesaban una vez con el obispo, que era el administrador ordinario de este sacramento, y había penitencias incluso largas. Entonces uno se pregunta, ¿no? En esta época, a veces nos confesamos, como usted decía, incluso hace unos programas, cada 15 días, etcétera, y uno dice, ¿cómo ha ocurrido todo esto? Muy bien. Mire, es importante cómo hay una praxis sacramental que va acompañando en estos primeros siglos de la Iglesia con un deseo muy profundo, de verdad, de querer unirse a Dios. También, evidentemente, había una comprensión del pecado, ¿no? Pero a la vez también había una conciencia muy grande de esto que a veces queda un poquito en el aire. Dios es invisible, pero se hizo presente en su Hijo Jesucristo visible. Sí. Y Jesucristo visible fundó visiblemente un canal de salvación que es la Iglesia. Por lo tanto, quien estaba en comunión con Dios invisible necesitaba pasar por la instancia visible que es la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Muy bien. ¿Y quién es la representación visible de la Iglesia en un lugar? Es el obispo. Entonces, la conciencia del obispo en esos tiempos era increíblemente muy grande. Él era el pastor, ¿no? Evidentemente lo sabemos que ahora sí, pero la conciencia en esos tiempos de persecución, de fortalecer la fe, de conocer a sus feligreses, ¿no? A la vez, las persecuciones que te van cuajando también como cristiano maduro, las pruebas, ¿no? Definitivamente también el amar a Dios y odiar el pecado, pero también habían pecados. Entonces, como uno de los entrevistas pasadas, si el cristiano ya se bautizó y Dios ya le perdonó los pecados, tiene que haber una solución si uno cometió algún pecado grave o mortal, que en ese tiempo se llamaba algo así, un nombre un poquito extraño, que necesitaban pasar por la penitencia canónica, se decía. Por la penitencia canónica, que era en referencia al obispo. Y no eran todos los pecados como es nuestro caso. ¿Cuáles eran esos pecados que necesitaban pasar por el confesor, que era el obispo, y necesitaba hacerse una penitencia pública? Penitencia, no confesión pública de los pecados, ¿ya? Hay un texto muy bonito que ustedes lo pueden ver en internet, que escribe San León Magno diciendo o afirmando
que se reprueba costumbre en algunos lugares donde explicitaban sus pecados, ¿no? O sea, materia y número, ¿no? Pero dice repruébese porque esto está en contra de la tradición apostólica. Ah, mire. No, Un exceso, digamos, ¿no? ¿no? Un super exceso, pero que está en contra de la tradición apostólica. Estamos hablando, el Papa está diciendo de 400 y pico años que esto por si acaso no es nuestro, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran esos pecados que necesitaban esta reconciliación canónica y que solamente era una sola vez en la vida? Con respecto a Dios, la idolatría o la apostasía. Claro, una sola vez en mi vida. Sí, pero Digamos, digo, igual, confesión, una sola vez, pero para estos pecados, otro grupo de pecados era homicidio Homicidio. y otro grupo cuando está vinculado con la fornicación o el adulterio. Correcto. Para estos 5 o 6 pecados que acabo de mencionar, la forma para el cristiano ya bautizado para perdonar el pecado era recurrir a la forma canónica, que era recurriendo al obispo. Se confesaba ante el obispo le daba la penitencia que podría durar mucho tiempo, poco tiempo, si de repente estaba por fallecer. Cuando terminaba la penitencia, se acercaban normalmente o el Jueves Santo o Viernes Santo, donde el obispo les daba la absolución. Mire. Y recién podrían ya participar de la comunión eucarística, ¿no? ¿Qué ocurría? Si usted se da cuenta, una persona que de repente podría tener 30 o 20 años con los pecados que acabo de mencionar, muchas veces, ¿qué comenzó a ocurrir? Dilatar la confesión para mucho después. Claro. ¿Pero qué ocurre? Los pecados igual estaban, igual no comulgaban, entonces comenzó a bajar la asistencia no a la misa, sino a la comunión eucarística. Porque dilataban normalmente casi hacia el final para poder verdaderamente estar preparados para la muerte y allí recurrir a la confesión sacramental. Que era una. Que era una sola eso, vez digamos, en la explica, vida. ¿no? Así es. Así como un bautismo, una segunda tabla, una y única. Y en el fondo era diciendo para resaltar, cooperar con la gracia, los sacramentos, la oración. Los demás pecados que podemos ahora también considerar veniales o en nuestro concepto mortales en ese tiempo, si no estaban en estos 5 o 6, la forma canónica, se recurría a las penitencias, ofrecimientos, misas de otra forma, ¿no? Quisiera un poquito resaltar un aspecto más que nos podría ayudar aquí y era cómo Dios sale al encuentro con esto que estoy diciendo, esa praxis que de repente nos podría parecer muy dura. Sí. Dios sale al encuentro siempre de su iglesia. ¿Y qué ocurrió? A partir del siglo VIII, así como se fueron monjes a evangelizar Irlanda, comenzaron a llegar a evangelizar Europa irlandeses. Así es. Y ellos trajeron una tradición, creo que desde su espíritu práctico, pero a la vez muy profundo, donde uno ya no era solamente, he escuchado textos, donde también se confesaban ante sacerdotes, pero no era lo común. Sí. Entonces, a partir del siglo VIII, desde Irlanda, cuando llegan al continente europeo, los sacerdotes eran los que más, eran los ministros que estaban más cerca para dar la confesión a la gente. 1. 2. Se podían añadir los pecados veniales. 3. Era reiterativo. Pero también pensemos un elemento que era importante. Supongamos, uno llegaba a un lugar, ¿no?, y buscaba al sacerdote a confesarse, le daba la penitencia, pero la absolución se le daba cuando la cumplía. Pero ¿qué pasa en esos tiempos? Bárbaros, los secuestraban, los mataban. Pestes, enfermedades. Así es, se morían. Entonces, Sin absolutos. allí, así es, entonces comenzaron a juntar la absolución después de la confesión con promesa a cumplir la penitencia como lo hacemos ahora. Y que en verdad es sensato, ¿no? Entonces, eso ocurrió alrededor del siglo VIII cuando llega al continente, y en algunos lugares en el continente europeo como que costó que esto entrara, ¿no? Claro. Por ejemplo, hay unos concilios de los lugares de España donde dicen repruebes esa costumbre, o sea, había
Había costumbres que ahí poco a poco van entendiendo la praxis y también buscar acercar a la persona a la reconciliación, Y ¿no? eso es como ver, Padre, al Espíritu Santo asistiendo a su iglesia. Y como De usted hecho. decía, Dios siempre sale al encuentro de esa necesidad pues muy humana, ¿no? Y las cosas, las circunstancias de los tiempos también. Así es. Entonces fue un signo de los tiempos muy bonito de parte de Dios, que acerca a la reconciliación a sus hijos y por lo tanto también a la comunión eucarística, pues. Claro. Porque podrían acercarse a la comunión, que es lo más grande que puede existir en la tierra, pero a la vez también no dejaban de ser esforzados en sus penitencias. Y eso es muy importante. Cuando veamos la siguiente parte, hay momentos donde, por ejemplo, un sacerdote en el medioevo, tú decías tus pecados y él tenía como una tarifa. Ah, sí. Sí. ¿De qué? ¿De penitencias? Suma, resta, acá. De verdad, no estoy mintiendo. Pueden ver en internet donde salía entonces tales cantidad de misas, tales cantidad de cosas, Entonces la persona era su penitencia hacer eso, Claro. ¿no? Se le llamaba penitencia tarifada, pero no quiero que nos quedemos en una especie de leguleísmo, no. La persona entendía que tenía que reparar. Y eso es algo que a veces nosotros no entendemos. Cuando uno comete un pecado, sea mortal o venial o una agresión, siempre tiene consecuencias. O con Dios, o conmigo mismo, o con los demás. Entonces, la conciencia de reparar era muy fuerte, cosa que se ha perdido entre nosotros. Eso le iba a preguntar, sí, ¿no? así es. Y en verdad era muy importante porque tú ves ahí nobleza, Claro. ¿no? Ahora las personas te saludan, chao, se van, ¿no? Hasta en eso, ¿no? Le haces un súper favor, ya, chao. Como si no pasara nada. Porque somos poco nobles, ¿no? Y la fe de la iglesia, en ese sentido, ayuda mucho a su feligreses a decir, mira, reparemos, no hemos hecho bien, ¿no? Por eso, ¿cuántas veces hemos leído o escuchado historias antiguas de, por ejemplo, ¿no? Cristianos católicos que ofrecían misas por 100 años después de muertos, Así es. Así es. porque sabían que no habían hecho bien, pues. Así es. Yo recuerdo incluso en algún texto, Padre Alberto, que hacían peregrinaciones que incluso hasta les podía costar la vida, Sí. de meses, semanas, como para y en condiciones de los caminos de aquellas épocas en Europa, que eran, algunos Claro. incluso caminan descalzos, las piedras, había salteadores, pero ciertamente, y un poquito, no sé si para, descendiendo un poquito más, Padre, pero eso también no es parte del confesor, o sea, si yo voy y me confieso y me dice una penitencia, un número de Ave Marías o Padre Nuestro, lo que fuese, pero no me sube la valla, no es más bien también quizá del otro lado que al penitente, a nosotros, la mayoría de los laicos, nos exijan o nos catequicen. Y bueno, y precisamente esta serie de temas que estamos tratando ayuda a eso, pero ¿no sería también del lado del confesor, por ejemplo? Mire, yo creo que como la vez pasada hablábamos de un ejemplo que ni manga tan ancha, ni manga Así tan es, corta, así sino la es. manga del Señor Jesús, ¿no? Que discernirla evidentemente no es fácil, ¿no? Para nadie, ni para el penitente, y yo también soy penitente, ni para el confesor. Pero creo que es importante, yo creo que allí el paradigma del Evangelio, ¿no? El Señor Jesús nunca perdonó a alguien y que siga en el pecado. Sí. O sea, Vete la y no mujer peques pecadora, no peques más, saqueo, ¿no? El hombre que está a punto de morir, o sea, se hicieron opciones de vida, ¿no? Una muy buena confesión es un canal de gracia donde de repente uno debería considerar como cuando esta debe ser la mejor confesión de mi vida y posiblemente va a ser la única, porque nadie sabe. Claro, santificar el momento No. presente, ese sacramento. Ese momento con la actitud profunda de verdaderamente abrirse al misterio de Dios y va a ser. Entonces en estos tiempos que estamos hablando ahorita, siglo VIII, siglo IX, fue un remanso para muchos volver a acceder a la confesión, volver a acceder a la Eucaristía, Claro. ¿no? Y prepararse para vivir y también para morir, Claro, ¿no? claro, Ujú. claro.
Nos quedan unos minutitos ya para el corte y creo que se aprovecha, pero también como preguntar este peligro que no solo es con el sacramento, Padre, de la reconciliación, en la vida espiritual en general, como la rutina. No, usted lo ha dicho de otro modo también, no se hace como mediocre. Claro, me da un Padre Nuestro, Ave María, pero esta opción de vida parece fácil decirlo, pero ¿cómo la podríamos ir tomando? No sé, hasta que nos toque el corte, Sí, ¿cómo sí. podríamos adelantar, Padre? Mire, yo creo que es importante resaltar la conciencia de por qué me estoy confesando, porque he roto con la fuente que es el amor de Dios. Entonces, Dios me está regalando ese canal, ¿no? Entonces, si me está regalando ese canal, lo aprovecho con toda la oportunidad, como el pasaje del Hijo Pródigo, ¿no? Eso, y es un minutito antes, discúlpeme. Sí, adelante, Padre. Quería mencionarles, un momento había dicho al inicio del curso, del programa, ¿por qué cambia el asunto desde Nicea a la profundización teológica en la fe? Porque ya no habían persecuciones. Claro. O sea, imagínense que un obispo está, voy a escribir sobre la Trinidad y le están matando a la gente. No, pues el pastor tenía que estar alentando a sus personas, todo. Con la paz de Constantino, es cierto que los padres de la iglesia pudieron tener la oportunidad de profundizar más en la fe. Entonces hay cualquier cantidad de textos sobre la confesión. San Jerónimo, San Agustín, San Ambrosio, San Paciano de Barcelona. Allí nos cansamos de textos que han profundizado sobre el sacramento de la confesión, pero ¿por qué? Porque la reflexión teológica, el ámbito, el ambiente era muy diferente. Y eso lo pueden ver en internet con toda calma. Disculpen el excursus. Interesantísimo y ayuda para entenderlo. Le invito a una pausa. Sí, por favor. A los amigos oyentes y televidentes, también ya la última del programa sobre este sacramento de la reconciliación y la confesión, que el Padre Alberto Ríos es un material que él ha preparado y está compartiendo con nosotros. Brevísima pausa y venimos ya con la parte final de Hacia el Encuentro con Dios. No se muevan. Señor, óyenos, ven, atiéndenos, recoge el grito de mi voz. Continuamos con la parte final ya de Hacia el Encuentro con Dios. El Padre Alberto Ríos Neira nos está acompañando. Quizá alguien también recién nos está sintonizando. Les recuerdo que él es miembro del Sodalicio Vía Cristiana. También es asesor espiritual del movimiento aquí en Arequipa de Vía Cristiana y vicario episcopal de nuestro arzobispo, Monseñor Javier del Río Alba. Les quiero recordar los datos de contacto por si alguien quiere luego escribir, llamar. Le vamos a hacer llegar las consultas al Padre Alberto Ríos. Nuestros teléfonos en Lima, el 471-4172, 471-4172. Este programa no es en vivo, ha sido pregrabado. El teléfono en la ciudad de Cusco, el 244-288, 244-288, el teléfono aquí en nuestra ciudad de Arequipa, el 220504 y el correo electrónico nsarequipa@nsradio.com o nsarequipa@nstv.com. Padre, continuamos, realmente esto es impresionante, es como usted decía antes de grabar, como este recorrido histórico también, para conocer qué se nos ha dado, qué gracia se nos ha dado y saber aprovecharla. ¿Con qué continuamos, Padre Alberto? Mire, en esta tercera y última parte, queridos hermanos oyentes, televidentes, vamos a tocar un poquito a partir del año 1200, conocido en la Iglesia como el periodo de la escolástica, en la reflexión filosófica y teológica, Sí. que ha generado mucha profundización y que ha sido también, creo, la inspiración del mismo Dios para que pueda profundizar mucho lo que es la fe cristiana y católica que han tenido muchos exponentes en ese tiempo. Y recordar quizá que era la época en que la cultura, la fe, el poder político incluso, había como cierta armonía en general, ¿verdad, Padre? Entonces eso, como usted dice, proporcionó mucho material hasta ahora que nos sirve. Sí, mire, a veces creo que hay que tener siempre un criterio crítico frente a veces palabras o términos que a veces repetimos. Sí. Por ejemplo, uno de ellos es medioevo.
Edad Media. ¿Qué estás diciendo? Edad Media, mediocre, ocultismo. Eso. ¿No? Y miren, queridos hermanos, no es así. Así no tal es. cual. Así no es. ¿Saben por qué? Sí. Porque justamente, ¿qué cosa más se desarrolló? Se desarrolló la fe en la proyección en el mundo, las artes. Sí. ¿no? Universidades. Las universidades, ¿dónde nacieron? De la iglesia, eran al costado de los monasterios. Así es. ¿No? Entonces, cuando dicen la iglesia oscurantista, es simplemente un prejuicio que no tiene fundamento. Porque si la iglesia hubiese sido oscurantista, no hubiese hecho las universidades. ¿No? Así es. ¿No? Y la primera universidad que llegó al Perú quedó en Lima, que se llama San San Marcos. Marcos. ¿No? Entonces, recapitulen, amigos, no es así. ¿Ya? Entonces, ahora, muy bien. yendo a lo que estamos tocando sobre la escolástica, fue un tiempo donde se profundizaba en las verdades de fe en una comunión entre los profesores y los alumnos que buscaban justamente la verdad, no solamente teológica, sino también filosófica y también en las ciencias naturales. Sí. Recuerden, hermanos, que la verdad es una, en 3 niveles. No son 3 verdades, como muchas veces en el colegio nos repiten. No es como la ciencia natural y bueno, hablamos de la creación y vemos la Biblia y te dicen 7 días, esto es mito, esto es verdad porque es comprobable. Lo comprobable utiliza el método de la comprobación. No se puede probar a Dios, ¿no? Entonces, ¿quieres probar a Dios? Como evidentemente el método para comprobar a Dios es físico y Dios no lo podemos comprobar así, entonces como no entra al sistema, Luego, no existe. absurdo, claro. Eso se llama ilógica, ¿no? Entonces, queridos hermanos, en este tiempo se profundizó la fe y la razón con una apertura muy grande de los profesores y alumnos en busca de la verdad, no su verdad, sino como un servicio a lo que Dios quería dar para engrandecer al hombre, lo humano y el mundo. Tenemos muchos representantes en la escolástica, está dividida, ¿no?, en la alta escolástica, primero la primera escolástica, la alta escolástica, la baja escolástica. Solamente yo quisiera mencionar en la alta escolástica al máximo representante, que es Santo Tomás de Aquino. Sin lugar a dudas. ¿No? Evidentemente el Aquinate, que es, pueden ver en internet, está ahí todas sus obras, especialmente la Suma de Teología, Sí. ¿no?, donde Dios le dio una capacidad de profundización, sistematización muy, muy grande, pero, digamos así, hay que ser sinceros, cuando estaba profundizando el sacramento de la penitencia, yendo él a un concilio, muere. Entonces, él propiamente no termina la profundización desde su propio razonamiento, fe, razón, con respecto al sacramento de la confesión, pero dejó todos los puntos muy claros en la línea de lo que después fueron sus continuadores, y como Dios mediante la siguiente semana veremos el Concilio de Trento. ¿Por qué es importante? Porque ya en la escolástica comienza a resaltarse lo que habíamos dicho hace, creo, 2 programas, en ir resaltando más la cita bíblica de Juan 20, 21, 23 Sí. sobre Mateo 16, 18 y 18 y 18. ¿Por qué? Porque con la cita bíblica de perdonar y retener pecados es el mismo Jesús, el Señor Jesús, quien es el autor del sacramento. En las otras citas bíblicas está más el vínculo con la iglesia, que también evidentemente es un fundamento, pero es el otro más claro y más explícito. Santo Tomás de Aquino resalta más todavía las citas de Mateo, hay que ser sinceros, Sí. pero ya también es uno de los que va reforzando de alguna manera también esta cita de perdonar y retener pecados. Entonces, Santo Tomás va dejando ese camino que 2, 3 siglos después lo definirá dogmáticamente el Concilio de Trento frente a los problemas, ¿no?, de los hermanos protestantes,
Zwinglio, Calvino, etc. ¿no? Ellos afirmaban que no había el sacramento de la reconciliación. Hemos mencionado al inicio la cantidad de testimonios para que ustedes los puedan ver en internet. Después del Concilio de Nicea, los padres de la iglesia más importantes son los que más han resaltado. Mencionamos en manera general, disculpen, San Agustín, San Ambrosio de Milán, San Paciano de Barcelona y así muchos más que profundizan sobre el sacramento de la reconciliación. Y es increíble. Y continúa esta herencia teológica, como hemos dicho, en la historia de los monjes irlandeses que regresan, ¿no?, a Europa alrededor del siglo VIII y siglo IX, la profundización de la escolástica y su fruto mayor y maduro será justamente en el Concilio de Trento en el siglo XVI. Es increíble porque como usted va mencionando en diversos momentos, normalmente cuando nos tocan la puerta o nos cogen con una Biblia en mano los hermanos no católicos, precisamente nos comentan todo, que es como sola escritura, que fue el grito de estamos viendo que no, vemos toda una historia y precisamente es como que a veces hay verdades que no se quieren ver porque uno cierra los ojos, pero están allí, ¿no? Y si uno sanamente quiere verlo, este sacramento que hemos visto que evoluciona también según el Espíritu Santo en su iglesia, no es invento humano y asiste a las personas. Y en esta época de la escolástica que usted nos menciona, precisamente también va llegando no sé si decirlo así, padre, y preguntarle a una cumbre o a otro paso para Trento, porque en Trento, o como usted dice, ya lo veremos la próxima, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir en Trento es la definición dogmática del sacramento de la reconciliación. ¿Qué quiere decir eso? Significa que frente a los ataques de vulnerabilidad contra la institución misma hecha por Jesucristo, la Iglesia quiere defender a sus feligreses que este sacramento es obra del mismo Señor Jesús y que la praxis sacramental que ha tenido la Iglesia lo ha hecho desde los tiempos inmemoriales apostólicos, que no es una invención. Y verdad hay que ser sinceros, o sea, ellos llegaron en el año 1500 y si uno lee los textos y todo eso se va a dar cuenta que han habido 1500 años donde se ha estado dando el sacramento de la confesión. Entonces es un poquito atrevido, por decirlo de una manera, ¿no?, cuando se dice que no había sacramento de la reconciliación. Y poco honesto. Así es. Poco honesto. ¿No? Y nosotros, ya con esto que usted nos comenta, ¿por qué no recordamos quizá en estos minutitos que nos quedan, nuevamente aterricemos? Yo, aprendiendo y conociendo todo esto en historia, ¿cómo aprovechar? Porque ya tengo el conocimiento que usted nos ha hecho recorrido en este programa hoy, pero bueno, ¿esto a qué me debe comprometer, como usted dice, esa opción para vivir bien este sacramento? Mira, lo primero es lo que hemos querido resaltar. Primero, que es de institución divina. Segundo, que el Señor Jesús se le ha confiado junto con los otros 6 sacramentos a la Iglesia para nuestro bien. No es para complicarnos. Tercero, que este sacramento que es para nuestro bien es para reconciliarnos con Dios, con nosotros mismos, con la Iglesia, con nuestros hermanos, con la creación. En un mundo que cada vez hay más rupturas, creo que es muy válido reflexionar en este sacramento que es perdón para ser justamente más santos, más dignos, para transformar el mundo. Y finalmente, creo que es muy importante que uno se pregunte en el fondo, querido hermano que me estás escuchando, señora, señor, ¿no?, ¿por qué me cuesta tanto confesarme? ¿No? Uno puede ser toda la especulación teológica, la especulación de la praxis, uno dice, mira qué interesante, qué bonito, todo eso, pero... y yo estoy por otro lado. Entonces yo te invito a que te hagas la pregunta de qué es lo que te motivaría a confesarte o de repente qué es lo que te impide confesarte. Entonces, pero ponte a pensar desde el corazón de Dios. Y desde tu propio corazón, ¿a quién de nosotros nos gusta vivir con un tumor? A nadie. ¿A quién de nosotros nos gusta vivir cargando una mochila más grande de la que cada uno puede cargar? Y que huele mal. Y también, a nadie.
Entonces, querido hermano, hermana, que estamos ahorita compartiendo este espacio de fe junto con nuestra Madre la Virgen, ¿no? Mirémonos con la sencillez de un niño y tú le recomendarías a tu hijo, ¿no? Has hecho esto mal, hay que arreglarlo. Eso es lo que también Dios quiere hacer con nosotros. ¿Por qué pelearnos con Dios? Imagínate que tú estás con tu patito de goma, como chiquito, ¿no? Y te encuentras con un transatlántico, pues, ¿no? Y tú dices, me voy a chocar y vas a ver cómo se va a partir. Mira, quien pelea con Dios, hermano, siempre pierde, pero no porque Dios sea malo, sino porque Dios no está para peleas. Dios está para abrazarnos, es el Padre, el Hijo pródigo, y si hace mucho tiempo no te has confesado, te invito a que lo hagas. Aquí, por ejemplo, en Arequipa, el atrio de la catedral. Muy bueno, padre, ¿No? recuérdelo, por favor. Así es, hermanos, de 8 a 10 de la mañana en la catedral hay 2 sacerdotes confesando. De 10 a 1 hay normalmente 4 o 5 sacerdotes confesando en el atrio de la catedral. Después hay 1 o 2 y a partir de las 3, 4 de la tarde hasta las 7 de la noche en el atrio de la catedral. Si quieres que vayan a tu casa un padre, llama también, ¿ya? Pero ahí también están para servirte. Tenemos eso, tenemos eso. Y quizá para acabar, yo no sé si en esta etapa que usted nos mencionaba algo práctico, es cuando el confesor, por ejemplo, quien nos escucha los pecados y nos absuelve, si tenemos las condiciones que usted nos ha estado comentando, enseñando, no va, está prohibido de decir, incluso guardar, como dicen, ese sigilo sacramental. Yo no sé si corresponde a esa etapa, padre, o es en la próxima. Va a ser en la próxima, pero lo voy a mencionar. De hecho... Porque a veces es un temor, ¿no? Que a veces uno dice, no me confieso sí, porque... sobre todo en los colegios, ¿no? Dice, conoce a mi papá, a mi mamá. No, para nada. Mire, el sigilo sacramental es un compromiso, es una orden de la Iglesia a todos nosotros los sacerdotes, que la persona está prohibido, ¿no?, de poder vincular pecado con persona, ¿no? Y tanto es así que es una excomunión late sentencia, es decir, automática cuando ocurre eso. Entonces, si ocurriese, el sacerdote tendría que ser absuelto por la Santa Sede. Wow. ¿No? Y para eso sería una penitencia muy grave porque es algo de muchísima confianza. Yo les digo, mire, a mí es como un tubo, el agua pasa, ¿no? Uno no está fijándose si es tal, si es cual, no, es que el canal del agua le llega a la persona. Lo demás es secundario. Si me vio, no me vio, si me conoció, no me conoció, si me agradeció, no me agradeció, si le di la oportunidad que se encuentre con Dios, bendito sea Dios. Que seamos canales de gracia. Un canal de gracia cada vez más digno como nuestra Madre la Virgen y que no tengan ningún miedo de nada, que justamente estamos para ser santos, para servirlos. Y yo también me confieso, ¿no? Como la otra le decía, cada 2 semanas, no me pongo un espejo, un hermano sacerdote que me confiesa, ¿no? Y como le decía, ¿quién me confiesa? La persona que más me puede ayudar a mí a ser santo, ¿no? Quien más me conoce, yo recurro ahí. Cada uno es libre, es cierto, pero no nos compliquemos la vida. No, busquemos a quien nos pueda ayudar más y mejor, y creo que hay una sana sensatez cuando uno se da cuenta de eso, ¿no? Bello esto y muy práctico, padre. Le agradezco mucho. Le pedimos la bendición para todos los oyentes y televidentes. Sí. Muy bien. Muchas gracias por su tiempo. Les agradezco por toda esta oportunidad que nos están dando para profundizar. Espero que pueda colmar sus expectativas, pero yo les pido igual estudiar, leer el Catecismo de la Iglesia Católica y también siempre la lectura bíblica. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz, seamos santos, por favor. Amén. Gracias, Padre Alberto Ríos. Gracias, amigos oyentes y televidentes. Seguro que nosotros somos los agradecidos de que usted nos comparta todo esto y los oyentes y televidentes también. No se muevan de la sintonía de NSE, pero antes también agradecemos al equipo técnico que nos acompaña. Oscar Maime, la parte técnica, Jorge Linares también, quien les habla, Hernán Villavicencio. Hasta la semana que viene, Dios mediante, hacia el encuentro con Dios. Señor, óyenos, ven, atiéndenos, recoge el grito de mi voz, que es mi consuelo saber que tú estás junto a mí
Cuando anochece en mi alma